Hoy vengo a salvar Solo Leveling. Hoy entenderás qué está pasando en toda la trama y sin spoilers, ya que hablaré de los detalles más importantes para que estés listo o lista para este final de temporada. ¿Pero de qué se trata esto? Bueno, el anime de Solo Leveling es una historia que viene de un webcómic, que al mismo tiempo también viene de una novela. Por lo tanto, si solo sigues el anime, tienes un montón de información que lamentablemente no fue adaptado o no se pudo adaptar. También varias diferencias que son curiosidades, así como una diferencia que te hará ver la historia con otros ojos. Me leí el webcómic, me leí la novela, hasta hice un audiolibro de una parte de la historia en la que básicamente fusiono la novela y webcómic, enriqueciendo muchísimo la trama. Pero en este formato quiero traerte esos detalles que me parecen interesantes e indispensables de una forma que sea menos caótica. Estoy cansado de esos videos donde hay 1.000.000 de transiciones y sonidos por aquí y por allá. Quiero que sea el tipo de video que puedas ver tranquilamente y sea entretenido, y que pueda sentirse más como una conversación de Discord con amigos. Así que comencemos. Tengo anotado 10 puntos de los que vamos a hablar en este video el día de hoy. Vamos a comenzar con el que titulé Cambio de clase de sombras. Y es que sí, en este video no voy a tratar solamente el último capítulo, voy a tratar desde la pelea contra el rey demonio Baran, básicamente el capítulo 20, 21, 22 y quizás un poquito antes con algunos detalles que tengo que comentar. Hasta ahora todos entendemos el funcionamiento de las sombras de Jinwoo, que aunque pueda ser una habilidad mágica, aunque en el mundo de Solo Leveling se entienda como magia, no es algo que le consuma maná per se a Jinwoo. Esto también es muy interesante, porque invocar no le consume maná. Reconstruir los daños de las sombras es lo que le consume realmente maná. Hemos visto que el sistema clasifica con ciertos rangos. En este caso puede ser una sombra normal, puede ser una sombra caballero o caballero de élite o general, comandante, dependiendo de cuál traducción consumas, ¿no? Y aunque bueno, la trama se centra principalmente en cómo Jinwoo sube de nivel, bien es cierto que nos han planteado que las sombras también tienen un nivel, pero hasta ahora en el anime no hemos tocado ese punto. Realmente no se han tomado demasiado el tiempo, más allá de explicarnos estos rangos en las sombras, ¿para qué sirven esos niveles? Claro, podemos entender que por ejemplo Tusk o Colmillo sea un caballero de élite, que esta la obtiene en una mazmorra que es de rango A. Por lo tanto, al ser un jefe muy poderoso, la sombra también evidentemente iba a ser poderosa. Pero continuemos con lo que quiero explicar. En este caso, durante la misión del castillo demoníaco, Jinwoo se empieza a dar cuenta de la independencia de niveles que tienen las sombras, sobre todo cuando empieza a utilizar esta estrategia donde él se queda en el centro del mapa o solo recorre una parte del mapa mientras distribuye sus sombras por toda la ciudad y estas van limpiando todo el piso. Se da cuenta de que obtiene menos nivel y que sus sombras también obtienen más nivel. ¿Qué ocasiona esto en los pisos altos? Casi cuando llega a enfrentarse contra Baran, que alrededor del piso 90 ocurre esta escena donde Ygritte se arrodilla ante él y a Jinwoo le aparece un mensaje del sistema que dice: Ygritte está solicitando un ascenso de clase. Como sabemos, Ygritte es un caballero y en el nivel 40 es donde opta para pasar este cambio de clases. Y en ese momento a Jinwoo le cae el 20 y dice: para esto sirve que las sombras suban de nivel. Y pues bueno, en retrospectiva podría parecer algo obvio, pero es algo que no tocan en el anime. Y esto es muy importante para la escala de poder de la trama. No solo significa que las sombras se vuelvan fuertes a medida que Jinwoo sea más fuerte, no funciona así, sino que si una sombra se queda en nivel 1 y no tiene ninguna participación, seguirá siendo una sombra débil, no va a poder evolucionar. En cambio ahora, conociendo este sistema, podemos entender la importancia de que las sombras tengan participación, porque por ejemplo, sabemos que Jinwoo en muchas ocasiones puede limpiar una mazmorra básicamente él solo. Entonces, ¿qué pasaría si no utilizara esos recursos de la sombra? Pues evidentemente sería más débil. Este sería una habilidad que no sería tan poderosa o no tendría esas virtudes, pero en este caso se ha llegado a dar las ocasiones donde sombras son mucho más poderosas que él, como pasó con exactamente Ygritte. Ygritte en un principio era mucho más fuerte que Jinwoo, y esto es algo que admite él mismo. Pero continuando, porque este dato no se queda ahí, no es como que Ygritte subió de nivel y ya listo, no. Lo más interesante es que esto va ligado con una subtrama que nunca se toca totalmente en el anime, que es los sentimientos o las emociones o las interacciones que tienen las sombras entre ellas mismas. En este caso de Ygritte con Iron, con Tanque, con Tusk, y cómo influye su nivel de poder en las relaciones internas de ellos y las relaciones con Jinwoo. Porque ¿qué es lo que pasa? Luego de Ygritte se presenta ante él
tanque. Que un detalle o curiosidad es que hasta ese punto Jinwoo diferenciaba a tanque, a este oso enorme, básicamente era por su tamaño y le tenía el nombre básicamente como por cariño, pero el sistema no tenía asignado como tal un nombre a tanque. El sistema empieza a nombrar a las sombras a partir de cierto nivel y este nivel es caballero. Entonces tanque se presenta ante Jinwoo y también le pide un ascenso a rango, no a caballero de élite sino a caballero. Pasa de ser una sombra normal a una sombra caballero. Y evidentemente esto afianza los lazos que tiene Jinwoo con sus sombras, como sus sombras preferidas como tal, que sería Ygritte, que sería Tanque, que sería Iron. Tiene como ciertas sombras a través de la historia que son importantes y que representan el conjunto de todas sus sombras. O mejor dicho, la cara de todas sus sombras. Porque hasta este punto, Jinwoo podía tener alrededor de 130 sombras almacenadas permanentemente. Y como 300, 400, no me acuerdo exactamente el dato, que podía hacer surgir, pero que no podía guardar en su almacenamiento. Y aquí vamos con otra subtrama interesante de toda esta relación con las sombras. Y es el mismo Iron. Pues se da una escena donde Iron se siente totalmente avergonzado porque siente que no le cumplió a su maestro. Ya sabemos que incluso desde las primeras veces que surgió, siempre Iron tiene esta motivación de ser el primero que le presenta los cadáveres de sus enemigos. Quiere siempre destacar. Y llega una escena en el castillo demoníaco donde Iron trata de hacer esto. Llega ante Jinwoo diciendo ya cumplí mi trabajo. Evidentemente no hablando, sino Jinwoo le dice, ajá, eliminaste a todos los demonios. Y Iron asiente, sí. Y Jinwoo le dice, ¿estás seguro? Y Iron, sí. Y en ese momento Jinwoo agarra una daga y la tira, ¡guau! Y atraviesa un demonio que se estaba ocultando en las cercanías. Y en ese momento Iron evidentemente queda así como, oh, la he cagado. Y a partir de ahí siente como una deuda, no es como una deuda, es como un arrepentimiento de, chale, le fallé al patrón, fallé en mi chamba. Antes de pasar con el punto número 2, tendríamos que hablar de Tusk, a colmillo o Tusk, dependiendo de cómo veas la traducción. Resumen, Colmillo no se veía afectado por todo este tema de reconocimiento por parte de Jinwoo, porque ya este se había dado cuenta de su poder al momento de darle la perla de la avaricia y ver que tenía un poder destructivo. Al mismo tiempo opino que el personaje de Colmillo está desaprovechado un poquito en las novelas de Tusk porque lo limitan solo a ataques de fuego destructivos, cuando sabemos que era un mago poderoso que podía obtener o podía utilizar distintos tipos de magia, bien sea de debuff o incluso bufeándose a sí mismo. Como tal, que se haga más grande es un bufo, obviamente, pero lo vemos normalmente en las novelas limitado a eso. En el anime podemos ver que por un momento utiliza también magia de gravitación con la misma Ezil, pero no es algo que se vea como tal en las novelas. Detallitos, cosas, curiosidades que ya si no son tan importantes de la trama, si tiene o más, sabemos que lo puedo utilizar y que lo utilicen de recurso en el anime, pues para mí está genial. Y entonces pasemos a la épica batalla contra el rey demonio Baran, el pick del anime, donde Solo Leveling rompió el internet una vez más. Y todo esto que se dijo en ese momento que salió ese capítulo en las redes sociales. Y sí, estuvo increíble, pero también hay ciertos detalles que yo estoy seguro que te harán ver la trama de otra manera y que enriquecen muchísimo más esta pelea. Y aquí es donde vamos a hablar de nuestra querida Ezil, de quien tengo varias cosas que comentar, que evidentemente son curiosidades y que enriquecen la historia y hacen entender un poco mejor todo esto. Lo principal que sí tengo que aceptar es que tanto en el webcómic como en el anime agregan un montón de fanservice, sobre todo jugando con esta idea del chipeo con Jinwoo, desde que se conocen y a medida que van subiendo a través del castillo demoníaco, que en realidad en sí los chistes, sobre todo en las novelas, tienden más a la malinterpretación de palabras de Jinwoo, como el decirle me gustas, que realmente una traducción podría ser esta como la típica japonesa que el te quiero o este daisuki, que puede ser interpretado de varias maneras dependiendo del contexto, si es con un amigo o no es con un amigo, pero en realidad termina siendo como un doble sentido para que entiendas que hay un posible chipeo y al final solo termina siendo fanservice. Es realmente un personaje que no tiene un gran impacto en un principio en este arco. Y bueno, en fin, no entiendo por qué todas las conversaciones normalmente en animes terminan siendo fanservice de alguna manera o terminan siendo afectadas por el fanservice, pero eso es tema para otro podcast. Lo realmente interesante en este personaje en un principio para Jinwoo es la información que obtiene
sobre el sistema, sobre esta supuesta guerra con la que ellos se están preparando. Esto termina siendo interesante porque empieza a darnos esas pistas. Es algo que suele hacer esta historia o esta trama donde nos van dando pista tras pista hasta que llega el arco en cuestión, que es donde se desarrolla esa trama. Como ha pasado hasta ahora con la isla Senju. Nos han dado indicios hasta que ya llega el momento en el que ya todo se relaciona y es inevitable que ocurra este suceso. Y más allá de eso, que la información estuvo bien en el anime, de ahí no vamos a aprender más nada. Hay una posible guerra para la que ellos estaban preparando, el sistema lo puso ahí, ellos no tienen recuerdos de haber nacido como tal, sino que simplemente aparecen ahí y esto es resultado del sistema. Y aquí es un tema muy importante que luego voy a conectar con el futuro, y es la razón del sistema. Jinwoo al llegar al piso demoníaco estaba alrededor del nivel 80 y cuando llega con Baran llega alrededor del nivel 90 y pico, no me acuerdo exactamente cuál, pero en la pelea contra Baran no está Ezil. Esta es una curiosidad fundamental que quizás no tenga trascendencia en la trama, quizás de cierta forma no sea tan relevante, pero escucha y aquí es donde te darás cuenta de la relación con el fanservice que estaba tocando hace rato. Jinwoo antes de llegar al piso de Baran se despide de Ezil y aquí es donde se da como esta escena que vimos en el anime donde ya trata como de seguirlo, de decir yo quiero ir contigo, pero Jinwoo estás antes, le dice no y Ezil está en plan enamorada, ay te vas a deshacer de mí y Jinwoo es donde le dice como que no, realmente me agrada o me gustas, y aquí es donde se da todos estos malentendidos y se va, se mete en el portal y se va y la deja, y aquí es donde te pones a pensar, entonces ella no fue la que ayudó a Jinwoo a derrotar a Baran, porque en el anime se le da esta importancia crucial donde podemos interpretar de que si no es por Ezil, Jinwoo no gana contra Baran, y dejamos de lado a Ezil, que es su participación más importante, pero vamos a centrarnos en la carne, en la pelea contra Baran para seguir cosas interesantes, lo que queremos saber, putazos, subida de nivel y destrucción y todo. Aquí hay dos ítems que son muy importantes, el anillo y la túnica que utiliza Jinwoo para poder subir en el castillo demoníaco. Estos objetos tienen su importancia sobre todo al principio de la batalla, cuando Baran empieza a utilizar estos rayos que paralizan, stunean a las sombras y se supone que al mismo Jinwoo, pero no es así. La túnica hace que los rayos no le afecten, los repele, pero hasta cierto punto, y una vez que Jinwoo empieza a recibir varios rayos y estos objetos terminan cediendo, se destruyen como tal, y ahí es donde se pone la pelea más seria. Pero ahora hablemos del contexto de trama, que ya más allá de los putazos es de lo que realmente quiero hablar, en el contexto. Ya sabemos que las sombras subieron de nivel y por eso tienen la capacidad de resistir contra Baran y su ejército, porque cuando vemos, Baran parece ser el enemigo perfecto contra Jinwoo y viceversa, como que ambos son capaces de convocar ejércitos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que trata de enseñar el sistema aquí? Que Jinwoo está en una total desventaja, porque algo que no se suele considerar es que a través que va subiendo Jinwoo en esta torre demoníaca, él no puede extraer las sombras de los demonios, es algo que nos dicen. Entonces llega contra Baran, que es un demonio que es capaz de convocar ejércitos, no de cientos como Jinwoo, que tiene hasta ahora la capacidad, que realmente eso es lo que lleva a Jinwoo a esa batalla, 150 soldados aproximadamente, sino que son miles de demonios de alto nivel, lo que pone a Jinwoo en un espejo de verse reflejado en cómo pelea el rey demonio Baran con esa cantidad de ejércitos. Y ahí volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que le quiere enseñar el sistema a Jinwoo? Evidentemente Jinwoo utiliza sus sombras y utiliza su habilidad para subir de nivel y potenciar su ejército y poder resistir contra Baran, pero realmente no es suficiente. Baran puede convocar muchísimos demonios y los va a seguir convocando hasta el fin de los tiempos. Evidentemente no así, pero pudo haber sido una batalla en la que cuando el maná de Jinwoo se acabara, perdiera, y básicamente eso fue lo que pasó. Jinwoo tiene que apretar la pelea, tiene que apurarse porque su maná se acaba y Baran no le da chance de que pueda sacar pociones de maná del sistema para poder recomponer su ejército. ¿Qué es lo que pasa? Que estas sombras que subieron de nivel, los caballeros principales, son los que logran resistir contra el ejército. Participaciones importantes como las de Colmillo, que tiene ataques en área muy importantes, como Iron, Ygritte y ahora Tanque, son los que terminan ayudando principalmente a Jinwoo a desenvolver o a resistir contra este ejército de alto nivel. Entonces Jinwoo está en una total desventaja contra un oponente que tiene ataques en áreas y que parece ser el contrincante counter perfecto
de nuestro protagonista. Aquí sí tengo que notar una diferencia, y es que aquí no me voy a decantar en la novela para decir que fue mucho mejor, porque de hecho en la novela la batalla contra Baran es muy poco relevante, es muy rápida. Es una pelea donde se resumen en habilidades muy básicas. Es como chocan poderes, no puedes combatir con su maná, el ejército no puede resistir, tengo que enfrentarlo, voy con todo lo que tengo, intercambio golpes y en un momento de expresión de poder y fuerza que has obtenido hasta ahora, derrota a Baran. No hay esta descripción e importancia que tienen otras habilidades e incluso otras armas. Un ejemplo muy claro son las armas que tiene el mismo Baran. En este caso, los rayos que tiran no es que es una habilidad sola de Baran como mago, sino que es una habilidad que se obtiene a través de la espada, que gracias a la espada puede lanzar rayos. Una espada que luego Jinwoo obtiene, igual que las dagas de Baran. De hecho, en la novela ni siquiera mencionan esas dagas en el momento de la pelea, sino que las obtiene más adelante de este jefe. A diferencia del webcómic y el anime, donde evidentemente haciendo uso de su recurso visual nos logran dar una pelea que sea mucho más épica, mucho más impactante y mucho más disfrutable a nivel de dibujo y de banda sonora y todo esto. Entonces, si de cierta forma se siente como esta pelea contra Baran la cristalización o la cima de lo que había obtenido Jinwoo de poder hasta ahora, el reflejo de sí, mira, subí de nivel y soy capaz de hacer esto. Pero realmente en las novelas no es tanto así. Como digo, pasa un poquito ya desapercibido. Lo realmente relevante para Jinwoo, o lo que se nos da a entender con esto, es que a él no le importaba tanto esa pelea contra Baran como si el pelear mismo fuera el objetivo o tuviera una relevancia increíble, sino que su objetivo como tal era tener el elixir de la vida y revivir o despertar a su madre de su enfermedad. Y aquí es donde ya podemos pasar al siguiente punto, y donde incluso hay detalles donde podría hacer un gran clickbait diciendo algo como top cosas que no sabía sobre Solo Leveling, y el protagonista Jinwoo le pegaba a su mamá. Porque sí, algo muy interesante es que a través de la historia de esas cicatrices que tiene la mamá de Jinwoo logramos profundizar tanto en la relación familiar que tienen como en los sentimientos de Jinwoo y los sentimientos de la madre, donde a través de todo este trasfondo entendemos lo impactante y lo emotivo y lo importante que es esta escena. Que, como repito, en rasgos generales pasa igual esa escena, con aciertos aditivos. Pero que a lo que voy, el elixir de la vida, Jinwoo obtiene 6 pociones y realmente no obtiene más porque uno de los ingredientes se le acaba. Eso quiere decir que Jinwoo a partir de aquí puede obtener este ingrediente una vez más y poder preparar otros elixirs. Ahora, ¿cuántos? No sé, porque un ingrediente importante era la sangre de Baran, y esta no se gasta toda, pero supongo que tiene un límite, y hay un solo Baran, creo yo. O sea, no sé si va a haber de dónde más va a sacar sangre de ese personaje si ya lo mató. Pero bueno, la pelea contra Baran, aparte de subir de nivel y romper el internet, le deja a Jinwoo una habilidad nueva, la habilidad de intercambiar con una sombra. Quizás parece una habilidad en un principio un poco irrelevante, o no es nada nuevo de habilidades que uno podría imaginarse que pueda ser un invocador, y parece curioso que esté nerfeada al punto de que la puede utilizar nada más cada 3 horas. Una vez más, el sistema nos está tratando de demostrar algo, y repito una vez más este encabezado que se tienen que quedar para que entiendan parte o gran parte de lo que ha pasado hasta ahora en Solo Leveling. El sistema está preparando a Jinwoo. El sistema no está simplemente haciendo fuerte a Jinwoo, sino que lo está preparando para algo. Es evidente a medida que va pasando los capítulos y a medida que va avanzando la historia y a medida que nos van revelando detalles, pero hasta ahora podemos determinarlo, nos está preparando para algo. ¿Por qué? Porque en unas mazmorras Jinwoo puede obtener sombras y en otras no. Y porque al mismo tiempo este poder que se supone que solo puede ser o beneficiarse Jinwoo, puede beneficiar a otras personas, en este caso con las pociones. Jinwoo puede sacar incluso dagas, venderlas y todo esto. ¿Qué relación tiene? Porque no parece una habilidad que sea exclusiva de nuestro protagonista, sino que tiene impacto en muchos otros personajes o en el mundo de Solo Leveling como tal. Entonces no se olviden de esto. El sistema está preparando a Jinwoo para algo. ¿Será esta guerra de la que hablan los demonios o que habló Esil, o lo que no podía recordar Kargalgan? ¿Qué es esta existencia? ¿Qué es esta estatua que se ríe que le dio estos poderes a Jinwoo? En principio es un sistema que está hecho para
preparar a Jinwoo, para adaptar a Jinwoo a sus habilidades, para que aprenda a utilizar sus habilidades. Pero claro, evidentemente posee una habilidad que sí está totalmente rota, que esta es la que evita de que tenga debuffos o que le puedan inyectar veneno o que pueda tener estados negativos. Para mí eso lo hace básicamente inmune a casi todo. Y ya sabemos que el sistema incluso que tiene la capacidad de restaurar su salud, su cansancio y todo. Y es algo que está capeado por ahora. Entonces bueno, volviendo con la mamá de Jinwoo. Jinwoo, al momento que le iba a dar la poción, el elixir de la vida a su madre, la toma del cuello y es donde ve las cicatrices y recuerda el cómo lo hizo. Que básicamente fue durante un baño de estos que suelen ser japoneses o asiáticos, donde se bañan muchas personas. Se está bañando con su madre y con su hermana. Y en ese momento él agarró un tobo de agua que para echársela quería bañar a su mamá o arrojarle esta agua a su mamá para lavarla, limpiarla, como solemos ver en esta cultura. Pero no se fijó que el agua estaba hirviendo. Dicen que estaba burbujeando. Entonces viene él y le echa el agua encima. Pero ¿qué es lo que pasa? Y este es un detalle muy importante, que su madre estaba lavando al mismo tiempo a su hermana pequeña, que estaba frente de ella, como que está sentada y tiene a la hermana al frente mientras le está lavando, qué sé yo, peinando el cabello, y viene Jinwoo por detrás, un Jinwoo pequeño como vemos en el anime, y viene y le arroja el agua. En el momento que le arroja el agua, se hace énfasis en que la madre no se movió. Se quedó quieta, así como, hey, no gritó, no hizo nada. Más bien toda la gente que estaban alrededor, las otras personas que se estaban bañando, que yo me imagino que son de estas sillas que están uno al lado del otro, se empezaron a quejar los que estaban alrededor. Como que, se quemaron con el agua. Inclusive las otras personas gritaron, y, ¿qué pasa? Menos la madre. La madre se quedó así, quieta, sin emitir como dolor o sentir que se estaba siendo afectada, protegiendo a su hija. Es como esta devoción de no quiero preocupar a mi hija, no quiero que me vea herida o no sé, no quiero que el agua le caiga a ella. Entonces este sentido de protección es algo que se le queda muy marcado a Jinwoo. Evidentemente él se siente muy arrepentido por todo esto y es algo como que un trauma que él carga y que evidencia esta devoción hacia su familia e hijos de su madre. Y esto tiene relevancia porque al momento que despierta, lo primero que le pregunta a su madre a Jinwoo es: ¿cómo está tu hermana? ¿Dónde está Gina? Y Jinwoo le dice, está bien, pero en su mente estaba como que, wow, es increíble la devoción hacia su familia y este sentido de protección y preocupación. Quizás esto no sean datos ya épicos de peleas y luchas, pero es algo que le da esencia a la trama, es algo que le da profundidad a los personajes, tanto a nuestro protagonista como a personajes secundarios y cómo estos influyen en él. Porque normalmente se puede malinterpretar de que Jinwoo simplemente va de edgy por ahí, diciendo, soy el más poderoso y ya, y realmente durante la historia tratan de justificarnos su manera de actuar y la manera en cómo él se va convirtiendo, además de la influencia que tiene en él como tal el sistema y su lucha constante con no perder su humanidad. Recordemos que esto es algo que incluso le dice el asesino de rango A cuando entran en la mazmorra y es básicamente la primera persona que desvive Jinwoo. Le dice, tu sombra es muy grande y te va a consumir. Realmente la frase es, si miras de cerca al abismo, este te devolverá la mirada. Que básicamente lo que le estaba tratando de decir es que todo ese deseo de subir de nivel, de volverse más poderoso y todo el hambre que tiene por hacerlo, lo va a consumir. Y es algo que va pasando y que vemos que a través de las relaciones que tiene con otros personajes es donde él se va rescatando su humanidad o vuelve a sentirse el mismo con su hermana, con Jinho, su mejor amigo en este caso, y su madre, y la importancia de ese momento en donde él dice, ha valido la pena todo lo que he hecho hasta ahora. Cumplir la promesa de su madre, que su madre le haya dicho gracias por cumplir tu promesa, y por eso es que un poco más adelante rechaza la propuesta de Go Gun-hee de participar en la incursión de la isla Senju. Se siente realizado, quiere vivir este momento, vuelve a conectar con su humanidad y su deseo de solamente levelear ya no es tan primordial, como que tiene que volver a conseguirle un sentido al por qué está haciendo las cosas. También están como estos detalles extras porque el que su mamá se haya levantado es un hito para la historia de la humanidad en Solo Leveling, pero no hacen un alboroto ya que Jinwoo se pone muy serio al respecto y cuando los médicos se enteran de que Jinwoo está detrás de esto y la presión que puede ejercer un rango S, deciden dejarla ir. Y bueno, pasamos al siguiente punto número 4. Baek y sus sospechas. Ya aquí empezamos a ver la influencia de Jinwoo en otros personajes, que desde el accidente de la mazmorra roja, donde tiene contacto por primera vez con Jinwoo, habiendo ya elevado su
su poder, empieza a sospechar. Porque este tiene una habilidad. La habilidad de Baek es convertirse en bestia. Y a través de los ojos de bestia es capaz de ver el poder de otros cazadores. Puede ver su maná. Puede identificar en qué nivel promedio están. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa primera vez que lo ve, dice, bueno, esta persona tiene mucho poder. Si me enfrento con él, probablemente perdería un brazo, pero ganara. Pero luego cuando lo ve, que es el primero que se entera de que Sun Jinwoo va a hacer una reevaluación de su nivel de poder por el doble despertar, cuando lo ve se da cuenta de que ya no tiene el mismo poder, sino que es mucho más poderoso. Y por eso es esa cara de sorpresa cuando Jinwoo desaparece frente a él en el momento de que están tomando fotos los medios de comunicación, que le ofrecen incluso ayuda para escapar de ahí, para intentar negociar con él y que se unan a su gremio. En ese momento Jinwoo, sin ningún tipo de habilidad, simplemente con su pura fuerza física, ¡pum!, desaparece y aparece en otro lado. Baek detecta de que Jinwoo se va a mover, activa su habilidad y se da cuenta del poder de Jinwoo y dice, what the fuck, esto no es normal, e empieza a investigar y empieza a unir hilos. La primera pregunta que se hace: ¿es posible que algún cazador sea capaz de subir de nivel? ¿Es esto posible? Es un hito en la historia también. Que claro, tenemos que ser conscientes que la historia de Solo Leveling tampoco tiene mucho tiempo como tal. Que básicamente el papá de Jinwoo fueron de los primeros despertados. La historia de Solo Leveling tiene 10 años, 12 años, desde que empezaron a aparecer las primeras mazmorras y empezaron a despertar los primeros cazadores. Esto es relevante un poquito más adelante, ya lo voy a retomar. Algo muy curioso es que Baek da no sé si muchos se fijaron en un mensaje que escribe Jinwoo en internet. Básicamente como que se mete a un foro y pregunta: ¿alguna vez alguien ha experimentado que aparezcan ventanas del sistema como si fuera un videojuego y pueda yo subir mi nivel con estadísticas? Lo pone así en internet, random, para ver si alguien le responde. Durante las investigaciones de Baek, como que no encuentran ningún registro nunca de nadie que tenga la capacidad de subir de nivel, pero por azares del destino, como que busca exactamente subo de nivel y aparece ese foro del comentario de Jinwoo, pero anónimo. Entonces conecta la fecha de que se publicó ese mensaje con la fecha en que Jinwoo tuvo el problema en la mazmorra doble. Como que en principio no conecta del todo, porque dice, ajá, este cabrón tuvo que haber estado en coma. Pues como que le confirma, no, en ese momento ya Jinwoo había despertado. Y ya como que dentro de él entiende que es un cazador que puede subir de nivel. Pero hasta ese momento no mide la capacidad real de eso. O sea, no se puede imaginar la escala de poder. No pueden medir ese poder, sino hasta cuando realmente vean las sombras de Jinwoo y sobre todo la evolución que tuvo después del castillo demoníaco, donde ya técnicamente es casi nivel 100 y sus estadísticas están ya en otra liga. Y claro, esto tiene relevancia más adelante del por qué actúa así tanto Baek como Chajin en varias ocasiones, porque Chajin es otra persona que también estuvo investigando y que claro, pudo ver en acción a Jinwoo, pero también lo vio a un cierto nivel y todavía no es tan grave, pero ya nos van arrojando detalles que dicen que Baek no se transforma totalmente en bestia o no utiliza todo su poder porque asustaría a la gente, porque la gente ya al momento de ver a Baek transformado en bestia lo trataría como un monstruo. Hay como que nos asoman un pequeño gag de lo que va a pasar, ¿no? Y aquí es donde pasamos al siguiente punto número 5, con un personaje que también es muy relevante: Go Gun-hee, el presidente de la asociación de cazadores. O empezamos a entender el por qué Go Gun-hee se sorprende cuando Jinwoo le dice: ok, no me importa la fama, no me importa el dinero, pero no puedo trabajar contigo básicamente porque estaría lejos de las mazmorras. En ese punto, su motivación era subir de nivel, porque todavía tenía un objetivo en mente. Tenía que volverse más poderoso. Y aquí es donde el presidente malinterpreta la situación, porque se ve reflejado en Jinwoo su deseo de querer estar junto a él en la mazmorra, de poder ayudar a la gente luchando contra los monstruos, algo que también se pone un poquito más adelante, sobre todo en estos últimos capítulos de anime con Baek, que dicen: cuando despiertas como cazador, como que también despiertas este deseo de enfrentarte a los monstruos, y es algo que Go Gun-hee tiene reprimido. ¿Y por qué? Es donde extendemos los detalles de la enfermedad de Go Gun-hee. No es como que tal que Go Gun-hee esté enfermo, no es como que tenga una enfermedad como el del sueño, aunque sí podríamos decir que es un padecimiento por culpa de los cazadores, del maná. En este caso es que su cuerpo no aguanta su poder. Y aquí es donde vuelvo a hacer énfasis: el sistema
prepara a Jinwoo para que sea capaz de usar su poder. A través de otros personajes secundarios nos van contando la importancia del por qué Jinwoo hace lo que hace y por qué su cuerpo no soporta ese poder. Justamente por lo que acabo de decir hace rato, la historia de Solo Leveling no tiene mucho tiempo. Desde que aparecieron las mazmorras son alrededor de 10, 12 años dependiendo del punto de la historia donde estés. Entonces en ese momento Go Gun-hee tendría 60, 70 años. No recuerdo exactamente qué edad tiene Go Gun-hee, podría buscarlo ahora mismo. Ok, en la wiki dice que tiene más de 80 años, entonces menos 10, menos 12, podríamos decir que tenía 80 o tenía 70, por ahí por los 70. Entonces evidente, le dan un poder increíble de rango S, que más adelante tenemos más detalles sobre su poder y las capacidades que tiene. Su cuerpo ya no soporta ese poder, no puede adaptarse. Este maná le extiende la vida, pero de cierta forma no es capaz de mantenerlo. Entonces, bajo esta premisa, Go Gun-hee ve a Jinwoo como un reflejo de lo que él quisiera haber sido, de lo que él quisiera hacer en la actualidad, y empieza de alguna manera a idealizarlo. Y por eso es el interés, la obsesión que tiene de alguna manera Go Gun-hee con Jinwoo, que poco a poco se da cuenta no solo de su poder, sino de sus buenas intenciones, según él, malinterpretándolo desde mi punto de vista, porque en principio no podemos decir que Jinwoo sea bueno, tampoco podemos decir que sea malo, pero de cierta forma es indiferente con el mundo de los cazadores. Como que solo actúa para beneficio propio y su entorno cercano. Realmente no le importaría matar a mucha gente solo por haber salvado a su madre. Entonces no podríamos decir que Jinwoo sea un personaje bueno como tal o malo como tal. Pero bueno, esto va cambiando a medida que va pasando la historia. Ya cada quien juzgará sus acciones según la trama. Aunque sí puedo decir que un punto crucial, que un punto de inflexión, como si de Mushoku se tratara, es justamente el haber revivido a su madre con respecto a su personalidad y su humanidad, repito. Y aquí pasamos al punto número 6, una subtrama que yo creo que sí van a tocar un poquito más adelante, pero por el mismo dinamismo y el espacio limitado que tienen para contar la historia, no lo han tocado. Todo este problema con el papá de Jinwoo, que también cae en cama, y qué va a pasar con el gremio de Jinwoo, porque se supone que él quería crear un gremio. Y todo esto pasa en este transcurso, o parte de esta historia pasa en este transcurso antes del arco de la isla Seju, de la isla Seju, de la isla Seju, no sé cómo le quieras decir. Y es que Jinwoo termina alquilando una oficina que va a ser la futura oficina del gremio, pero una vez que Jinwoo revive a su madre, como que se replantea todo lo que tiene que hacer. Aquí es por eso te digo que es tan importante este punto de inflexión. Me dice, ya, ¿para qué quiero un gremio si ya cumplí todo lo que quiero? ¿Para qué me voy a ir en la incursión de la isla Senju si ya cumplí todo lo que quiero? Entonces cuando Jinwoo le plantea como, sí, mira, vamos a armar el gremio, estoy aquí contigo, voy a apoyarte, yo me encargo de todo porque es el subdirector del gremio. Entonces Jinwoo lo deja encargado de toda la parte administrativa de conseguir el lugar, y de hecho van y visitan un lugar y es donde empieza a vivir en un principio Jinwoo, pero resulta que necesitan a otra persona para poder aprobar un gremio. Y este personaje en el anime al parecer termina siendo esta chica de rango E. Creo que va a ser algo que van a aportar un poquito más adelante y por eso no me quiero extender demasiado, pero es interesante porque no es como que no esté pasando más nada, y que este es otro dato más que nos da a entender el cómo está Jinwoo mentalmente en esto y el por qué realmente está totalmente rechazando toda esta incursión de la isla Seju, o parte del por qué lo hace. Porque por eso vamos a pasar al punto número 7, un punto muy importante, y aquí es donde quería caer, donde probablemente vas a cambiar la perspectiva, sobre todo si nada más estás viendo el anime, vas a cambiar tu percepción de Solo Leveling totalmente. No sé si se enteraron que hay dos versiones de Solo Leveling actualmente. O sea, cuando tú estás viendo el anime, si lo estás viendo por Crunchyroll, hay dos versiones. Hay una versión japonesa y hay una versión internacional. Entonces este es un tema que de cierta forma me produce un poco de gracia, donde quizás podría entrar una parte de esta frase que dice como que la historia la cuentan los ganadores. En este caso aplicaría el que está haciendo la historia cuenta quién es el bueno y quién es el malo. Y estamos tan acostumbrados, sobre todo en este mundo del anime, a ver a los japoneses como buenos, que quizás es raro verlos como malos. Y eso es lo que justamente pasa en Solo Leveling, que en esta historia plantean a estos cazadores japoneses como malos, villanos básicamente. Son incluso de venganza contra Corea del Sur, que en este caso son los buenos. Por ende, hay dos versiones de Solo Leveling. Una versión donde incluso cambian los nombres de los personajes para hacerlo todo totalmente japonés, incluso donde cambian la ubicación geográfica de la historia de Solo Leveling y la ubican en Japón. Quizás por aquí ponga cómo son los nombres en japonés de los personajes, ponga 1 o 2, lo que me parezca más interesantes. Pero todo esto es relevante, o todo esto te lo cuento porque considero que esta es la razón del por qué tantos cambios y por qué mucha gente se quejó a nivel de trama
de Solo Leveling o a nivel de adaptación de Solo Leveling, porque recordemos que este anime lo están haciendo japoneses. Sí, la historia es coreana, pero lo están haciendo japoneses. Podríamos argumentar que no van a escupir para arriba, que no se van a disparar ellos mismos en el pie, no se van a tirar a ellos mismos, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Al final esto es un shonen. Podríamos meter perfectamente el meme aquí de nosotros somos los malos. Entonces, a medida que se construye la trama de la isla Seiyu, resulta que vemos cuál es el plan de estos cazadores o este gremio japonés. Resulta que aprovechan que una hormiga llegó a una isla de Japón, causó muchos destrozos, para tener la justificación perfecta para ellos meterse en el plan y presionar, sabiendo de antemano que los cazadores de rango S de Corea del Sur no son tan poderosos y que probablemente van a terminar muriendo. ¿Y cómo van a asegurarse de que esto pase así? El líder de este gremio, Goto, que yo estaba diciendo Koto, es Goto Ryuji, tiene el subdirector de su gremio, que es quien es la mente maestra detrás de todo esto, que es como el presidente Gogun-Hee, pero en Japón, que es uno de los gremios más poderosos, donde no esconden realmente todo su desdén por Corea del Sur. Lo cual, si te pones a pensar, es extraño que primero le pidan ayuda a los japoneses que a la misma Corea del Norte, y que no sea un tema que se toque mucho en Solo Leveling. Pero quizás incluso esto lo tengo que blupear porque estamos hablando de entretenimiento, no quiero que me censuren el video. Pero como dicen, entre risa y risa se esconde alguna verdad. Y entonces el plan maquiavélico de estos personajes es deshacerse de todos los cazadores rango S de Corea, abandonándolos en la isla Seiyu. Su plan era decirle: sí, nosotros te vamos a apoyar. Cuando llegaran a la isla Seiyu, llegaban en lo que salieran todas las hormigas a atacar a los cazadores de rango S japoneses, se iban a retirar y todas esas hormigas iban a regresar a proteger a la reina, iban a dejar encerrados a los cazadores de rango S de Corea y básicamente iban a decir: están muy fuertes las hormigas de la isla Seiyu y no pudimos hacer nada. Pero no contaban con la astucia de la reina hormiga. Pero ya vamos a tocar ese punto, no se me adelanten, que yo sé que ya quieren hablar del arco de la isla Seiyu y de Beru y lo que viene, que yo también me estoy conteniendo un poco para no exaltarme en este punto de inflexión, porque sí, realmente este sí sería un punto de inflexión si esto fuera Mushoku Tensei, como que toda la historia desde el principio que comienza el anime nos están contando y nos están advirtiendo: en la isla Seiyu está pasando esto, en la isla Seiyu hay hormigas, en la isla Seiyu hay una hormiga más poderosa, en la isla Seiyu se murió no sé quién, en la isla Seiyu y todo. Bueno, ¿cuándo vamos a ver el arco de la isla Seiyu? Pues al fin lo tenemos y es muy importante, y por eso estos capítulos anteriores quizás han tenido un poquito de reducción de presupuesto de la animación, del dibujo, que yo creo que tienen a un montón de animadores en un sótano ahora mismo trabajando en esos últimos capítulos para que salga espectacular y vuelva a romper el internet una vez más. O quizás el hype esté tan alto que termina siendo una cagada, no lo sabemos, espero que no. Realmente siento que hoy en día hacen falta este tipo de shonens, ¿no? Parte del plan de los japoneses en este caso era manipular la información, porque ellos ya tenían monitoreada la isla, incluso muchísimo más que los mismos coreanos. El gremio de Goto era el más poderoso de Japón y Goto era el rango S considerado como el más fuerte, y por eso tenía todo este plan de conquistar al mundo y conquistar a todo, porque ellos son los malos y van a ser el gremio más fuerte del mundo. Ellos poseían 20 cazadores de rango S, pero Gogun-Hee no era tonto, porque sabía que había algo raro. Cuando Goto y todo este gremio estaba planificando el asunto, pero que le queremos quitar, queremos quitarle la isla, y ellos dicen: no, probablemente no tengamos que quitársela, ellos nos las van a ceder como parte de la recompensa, y luego que no tengan cazadores de rango S, pues nosotros podemos quedarnos incluso con Corea del Sur, ya que no van a tener poder para evitar que nosotros los conquistemos como tal. Ese era todo el plan maquiavélico que tenían. Entonces se le presentan con este caballo de Troya a Gogun-Hee, y Gogun-Hee les pregunta: pero ¿qué quieren a cambio? Una parte de los botines de la isla Seiyu, no las tierras de la isla Seiyu, sino los botines que puedan dejar las hormigas. Y Gogun-Hee se queda como: está como raro, vas a poner 20 cazadores de rango S, nosotros vamos a poner 10 y nada más quieres tampoco. Pero todos los demás del consejo coreano son los que están de acuerdo y aplauden como: sí, que Goto nos apoye, y terminan cediendo a las condiciones de los japoneses. Entonces llega el momento del entrenamiento y enfrentamiento de Goto contra Jingo. Llegamos a este punto que queríamos tocar. Si estás aquí conmigo, si te estás siguiendo la conversación o me estás escuchando, ya quieres que hable de esto. Y descuida que tengo mucho que decir al respecto. Ahora ya entiendes el contexto del por qué se cambió la pelea contra Goto. Algo muy importante de todo este evento es que
hay veces en que el anime agarra conceptos o agarra parte de las historias que son como en la novela, y hay partes que agarra como el webcómic o manga. Y en este caso específico de esta historia se toma del webcómic. ¿Por qué? Porque la novela no está a la batalla campal. En la novela es mucho más tenso y casi directamente Goto llegando y diciendo: aquí hay un asesino increíble. What the fuck, no lo teníamos identificado, porque ya tenían identificado todos los cazadores de rango S de Corea. Tenían su escala de poder y sabían que los podían vencer. Y de alguna manera sabían de que eran más poderosos que ellos. O eso es lo que nos dicen. Entonces cuando se encuentran con Jinwoo, él automáticamente se interesa porque sabe que parte de que funcione el plan es que no hay ningún cazador que sea capaz de enfrentar a los japoneses. Y un cazador que sea capaz de hacerlo cambiaría sus planes totalmente. Entonces él se interesa todavía desde la soberbia, como bueno, otro cazador de rango S de Corea. Y básicamente esa es la actitud que tiene todo el gremio de Goto. Cuando llegan, que ven a Baek peleando contra Dongwook. Y dice: ay, porque no están dando todo su potencial. Y aquí es donde explica: no, porque si Baek se transforma daría miedo porque se vuelve un furro. Y además no podemos mostrar todas nuestras habilidades a los japoneses. Pero ya los japoneses los tenían más que estudiados totalmente. Además, el mismo Goto producía mucho respeto porque era bien sabido que era el más poderoso del gremio de Japón. Y el gremio más poderoso porque tenía 20 y pico cazadores de rango S. Si en Corea el nivel de poder estaba más repartido porque eran 10, pero en realidad terminan siendo como 6 cazadores de rango S nada más, como 8, 6, 7 si restamos a Gogunji, si restamos a Wang que se fue a Estados Unidos, y si restamos al que se murió en la primera o segunda incursión de la isla Seiyu. Entonces tenía muchos menos cazadores y el poder estaba repartido mucho más equitativamente. A diferencia de Japón, no recuerdo que haya un gremio que tuviera tantos cazadores de rango S como el de Goto. Entonces por eso era mucho más increíble o relevante la diferencia del poder. Y aquí hay otro detallito que la historia no nos cuentan, que es este personaje de rango A. En el webcómic básicamente pasa que se enfrenta con la otra traductora, como que tienen una pelea que simplemente es para justificar el hecho de que no importa de que sea igual rango, aquellas personas que tengan más experiencia peleando contra otras personas pueden destacar entre gente del mismo rango en un enfrentamiento directo. Pasan igual en el webcómic y en el anime, donde Chajin está a punto de ser herida por este personaje del cubreboca que se llama Kumamoto, y Jinwoo dice: con mi amorcito no. Y pues bueno, le hace una llave y todo es como que wow, logró reducir a Kumamoto cuando perdió el control, porque cuando pierde el control se vuelve loco. Y con esto Goto ya se ve interesado en Jinwoo, que ya desde el principio había dicho como: este mago no es asesino probablemente, y quería comprobarlo, como que le va creciendo la curiosidad. Y al momento de enfrentarse en el manga, si pasa esto, que al final del intercambio de golpes Goto termina sorprendido, pero esto tiene un peso distinto en la novela y en el manga, porque en el manga pasa más como en el anime, como que es al final que explotan, que dice: wow, este cabrón está roto. Pero no pasa así en la novela donde realmente tiene impacto. ¿A qué me refiero? Se acerca a Jinwoo y este Goto lo ve y le dice a la traductora: dile que me quiero enfrentar con él en un duelo amistoso como están Baek y Dongwook. ¿Cómo se van a enfrentar dos cazadores de rango S así? Porque puede ser un caos. Y hay como todo un alboroto. Cuando le dice a Jinwoo, responde: está bien, vamos a ver qué tanto poder he adquirido hasta ahora. Ese es el razonamiento del por qué Jinwoo se quiere enfrentar con el cazador más fuerte de todo Japón. Y claro, esto le toca un poquito la moral a Goto, porque dice: no sabe lo poderoso que soy. Y cuando comienza el duelo, como que en principio tantea un poco a Jinwoo, pero se da cuenta que a medida que va aumentando su poder, igualito Jinwoo sigue evitando todos sus ataques, evita. Entonces todo lo que hace Jinwoo en ese momento, darse cuenta de que es capaz de no solo esquivar los ataques de Goto, sino de predecirlos. Y aquí es donde también se da esta conversación de Chajin con Baek, que entendemos el por qué Baek le dice: estamos interesados los dos en ver en cómo va a acabar esto. Pero la motivación de Baek era principalmente para terminar de confirmar esto de que era un cazador de que subía de nivel. Y su preocupación como tal no era como que una pelea espectacular, oh, vamos a ver cómo se enfrentan dos cazadores de rango S, quiero ver, no. Sino que tenían una verdadera preocupación, no porque Goto pudiera herir a Jinwoo, sino que tenían miedo de que Jinwoo hiriera a Goto. Y ok, sigue la pelea y Jinwoo solo esquiva en esto, pero en ese momento Goto se le vuela los tornillos y dice: me está tocando el orgullo totalmente, y le hace un ataque con toda la intención asesina. Y a lo que se deja de lado en el anime es que qué pasa cuando un personaje ataca a Jinwoo con intención asesina, que el sistema le avisa y le pone una misión de que lo
bueno, no puedo decir eso, que lo elimine, que cumpla la misión que le da el sistema que le ha dado anteriormente. Cuando Goto le ataca, ya con intención asesina, le aparece un mensaje al sistema: se ha detectado una intención asesina. Entonces Jinwoo dice: ey, tenemos que parar esto, porque si no voy a tener que actuar. En ese momento, como de distracción, es donde Goto lo ataca y le roza el cachete a Jinwoo. Y esa herida como que le toca la moral a Jinwoo y dice: te pasas, no se supone que esto era solamente algo amistoso. Y en ese momento pierde el control por un momento y es donde explota su poder. O sea, libera su poder y su aura asesina, sus habilidades de asesino. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jinwoo libera eso? Igual que pasa con los demonios o otras bestias de las mazmorras, les produce miedo. Esa habilidad que les ocasiona que se paralicen. Y en ese momento que Jinwoo saca todo su poder, en ese justo momento que va a atacar, Goto queda paralizado ante el impacto y el miedo que siente por un momento de Jinwoo. Y que así como: mierda, me van a matar. Y para la pelea. Y para la pelea no como se ve en el anime, que es que los dos se están enfrentando y los paran en un momento tipo Naruto y Sasuke. ¡Ay, párense! ¡No se hagan daño ustedes a otros! No, sino que realmente Chajin y Baek lo paran para que no destruya a Goto. Y Goto lo detienen y no hace más nada, se queda callado porque entendió de que no iba a pasar vivo de ahí y queda totalmente impactado. Y es esa cara de terror que podemos ver en el manga y que se supone que también tenemos en el anime, pero no es el mismo impacto. No sé si lo estoy contando de una manera que suene suficientemente impactante. Y claro, si me has estado siguiendo hasta ahora entiendes que esto funciona como un blanqueo. Es como estamos parejos de poder. No voy a ofender tu orgullo. O yo lo entiendo así. No sé si soy yo que estoy loco. ¿Qué opinas tú? Porque para mí es esto, el por qué cambiaron esas escenas y por qué está pasando como está pasando, es eso. Y por qué no nos han dado esos detalles tan importantes de trama, como te estoy comentando, de toda esa intención de Goto y de su gremio y de querer utilizar como tal, con un plan muy macabro, a todos los cazadores de rango S de Corea. ¿Cuál era el problema de mostrar a Goto totalmente impactado y casi meándose encima ante la intención asesina de Jinwoo y ante el poder descomunal que tenía en ese momento? Y que bueno, aquí es donde termina de confirmar Baek sus sospechas de que sí era un cazador que crece. Pero hasta ahora no han visto sus sombras. De hecho, este duelo se lleva sin las sombras de Jinwoo. Y entonces es donde Goto advierte a su sublíder, le dice: mira, hay un cazador de rango S que está muy peligroso. Creo que lo tenemos que tomar en cuenta y vamos a replantear nuestro plan. Y en ese momento el otro le dice: bueno, pero él no está en la lista de participantes de la isla Seiyu. Y él se queda como que: bueno, si no está, entonces podemos continuar con nuestro plan. O sea, Jinwoo sí hace que replanteen si van a actuar como tal o no. E incluso dicen: bueno, si esta persona llega a participar, simplemente vamos a seguir el plan original y nos hacemos los locos y ya. Pero cuando se dan cuenta de que Jinwoo no va a participar, dicen: bueno, vamos a llevar el plan a cabo. Al final siempre nos podemos excusar. Claro, hay un detalle muy importante que pasa aquí y es el personaje que va a grabar todo. Eso también le da un contexto más a la trama porque es quien va a revelar qué es lo que va a pasar en la isla Seiyu. Este es un personaje que lo resume muy bien. En las novelas nos dan un poquito más detalle de su trasfondo, que es un cazador de rango A, que anteriormente había estudiado para ser camarógrafo, pero luego no le daba suficiente dinero y cuando se hizo cazador de rango A, pues obtenía mucho más dinero y ahora que tenía la oportunidad de volver a esa pasión que él tenía junto con su trabajo, pues por eso se había enlistado a participar en todo esto. Entonces espero que hayas entendido ya todo este contexto y te das cuenta de que por qué hay mucha más tensión detrás de todo el arco de la isla Seiyu, de lo que va a pasar. No es solo el enfrentamiento contra las hormigas, porque si lo ves así como simplista de parte del anime, es como que los enemigos como tal son las hormigas, cuando realmente no. Sabemos que, ok, las hormigas son un riesgo, pero realmente todo es un caballo de Troya, todo es un plan para que pase algo. Y Jinwoo incluso desconoce esto. Y esto es algo que intuye Go Gun-hee y por eso le duele tanto que Jinwoo no participe. Pero su astucia fue en justamente llevar al camarógrafo. Luego entenderán el por qué. Pasamos al punto número 9, la isla Seiyu y el diseño de Beru. Bien, se nos plantea la reina hormiga que ve
que ya no hay recursos en la isla, que ya se tienen que comer hasta entre ellas. La isla no tiene los suficientes recursos para mantenerse, pero tampoco tienen el suficiente poder para dejar la isla. Y es aquí donde hay un dato muy importante que tienen que saber. Esto ya no es spoiler, roza los spoilers, pero cuando vean esto va a ser la semana de la pelea contra Beru y espero que sea muy épica. Por favor, déjenme en los comentarios si fue épica, si les gustó, si no. Pues resulta que ante esta necesidad, la reina utiliza parte de su poder, la mitad de su poder, incluso más de la mitad de su poder, para concebir a una hormiga que sea capaz de seguir su legado y que sea capaz de defender a su reino, a su raza, a sus hormigas, básicamente. Y aquí es donde concibe, o bueno, nace o eclosiona Beru, quien básicamente es un ser creado para defender a las hormigas de cazadores de rango S, porque ya la hormiga reina sabía el poder de los cazadores de rango S en incursiones anteriores, y es para eso que estaba preparando a Beru. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con las hormigas? Nos han planteado y nos han dicho una y otra vez, las hormigas van evolucionando. Entonces vi un montón de comentarios de gente que se queja diciendo, el diseño de Beru, qué horrible este diseño, ¿qué está pasando con el diseño de Beru? Pero es que en un principio Beru era así. Beru tenía que parecerse mucho más a las hormigas, esas hormigas que llegó a Japón, esas hormigas aladas, más grandes, quizás, porque hasta ahora no tiene otra referencia para evolucionar. En el momento que ya se enfrenta contra Jinwoo es distinto, ya cambia. ¿Y por qué cambia? A partir de aquí tomemos esto con pinzas, por favor. Voy a calcular alrededor de 1 minuto 30 segundos, que pueda darle clic 2 veces si quieres, si no quieres saber spoilers. Voy a decirlo rápidamente para que tal. Pero a medida que Beru consume gente, se transforma, evoluciona automáticamente rapidísimo y obtiene conciencia y obtiene todos los poderes y tiene esta forma mucho más antropomórfica y esta forma que ya conocemos en el manga y tal, pero ocurre luego de consumir a cazadores. Por eso es que en un principio es más una hormiga, que es el deber ser. O sea, de una vez no van a poner el diseño que tiene toda la serie. Y pues bueno, ya aquí acaban los spoilers. Los dejé para el final, para que realmente disfruten esta pelea, disfruten de la trama, disfruten de la historia. Espero que les esté gustando mucho. Ya hablaremos más en un futuro otros temas que se puedan tocar. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé, o yo o la misma comunidad la responderé en comentarios. Pero eso sí, las personas que no quieren spoilers, sí les recomiendo que vayan con cuidado en lo que lean y lo que vean por ahí, porque les van a arruinar la historia. Y en historias simples como Solo Leveling, algún spoiler te puede arruinar toda la historia, como pasó con Mushoku Tensei. Lamentablemente, cuando ya hay obras en las que está el manga o está tal, no entiendo la necesidad de muchos creadores de contenido de estar constantemente dando spoilers. Yo estoy en contra de eso, prefiero comentar el día a día y sorprenderme con las personas que van al día con el anime, porque al final mucha de la popularidad que vaya a tener a partir de aquí Solo Leveling, de las ventas de su manga, de la gente que lea sus novelas, que probablemente mucha gente más lea el manga que la novela. Hoy en día muy poca gente lee la novela. Pues todo es a causa de esta popularidad del anime. Y es el motivo del por qué se hacen animes hoy día. Que esto es básicamente publicidad para poder vender las novelas y poder vender el manga. Y evidentemente por eso también se dejan detalles de lado. Mi consejo es que de verdad apoyen el material original. No es una pérdida de tiempo. El manga está muy bien cuando lo venden en formato físico. Y la novela también está muy bien. Podríamos considerarlo una novela ligera, es muy ameno de leer, muy rápido de leer, y por donde tengo entendido en España y aquí en Latinoamérica ya están trayendo los primeros volúmenes y sería bueno apoyar tanto el contenido original que sigan produciendo más cosas de Solo Leveling, que así es como funciona esta industria. Para también al mismo tiempo recordarles que muchas veces todos estos cambios que tienen, todos estos detalles que no meten son justamente para producir impacto en la gente, para producir curiosidad en la gente y que vayan y compren el material original. Y sobre todo cuando se trata del anime, disfrutemos de cómo es, de entender que nosotros que consumimos el manga y que consumimos la novela, vamos a ver un producto adaptado al anime. Claro, mientras no hagan alguna locura como Promised Neverland y todos estos donde ya cambian totalmente la historia y la arruinan, por decir de alguna manera, pues nosotros vamos a estar en contento. Punto número 10, y para terminar, son las cosas que van a pasar en un futuro. Cosas que yo considero de que tienes que tener en cuenta y que vas a tener en tu mente a medida que veas los siguientes capítulos y que vemos cómo van a terminar la temporada. ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó con el papá de Jinwoo? No ha pasado nada, no sabemos más nada de él. ¿Qué pasó con Hwang Dong-soo? Que dijo, me voy a vengar del papá de Jinwoo y me voy a vengar de Jinwoo y me va a vengar de todo y se va a venir en todos. ¿Y qué está pasando con esta historia de la guerra? ¿Habrá una guerra? ¿No habrá una guerra? ¿Qué está pasando? Si llegaste a este punto del video, comenta solo
Solo Leveling rompió el internet. Y también agradecerte por quedarte hasta este punto. Y espero que te haya gustado este formato un poquito más personal. Pero con este formato me estoy poniendo a prueba. Estoy viendo si puedo realmente organizar bien mis ideas de lo que quiero decir y suena bien. Espero que sí. Y no te olvides de darle like o comentar, que yo lo aprecio muchísimo. Entonces, sin más nada que decir, nos vemos este sábado con Solo Leveling.